dejó en firme. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:03 p.m. Bienvenidos a las noticias a esta hora en Meridiano Blue. Les hablaremos de la delicada situación invernal en el país. Se agrava la crisis humanitaria por cuenta de las fuertes lluvias en Colombia. Ya son 3.100 las familias damnificadas en el departamento de Bolívar por cuenta de la alerta roja y el desbordamiento del río Magdalena. En La Mojana ya son más de 3.000 las familias damnificadas por los altos niveles del río Cauca. En esta emisión también les vamos a contar lo que hay detrás del decreto, la carta y la militancia express, la frustrada movida para dejar como ministro delegatario a Armando Benedetti por el viaje del presidente Petro a la China. Todo esto y más en instantes. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con las noticias, pero antes, mucha atención. Se eleva la alerta por cuenta del riesgo del plan Pistola en el departamento de Antioquia. Felipe García. Juan Camilo, es que según destacaron las autoridades, pues aunque ya no hay más riesgos en los últimos días, lo que sí se ha destacado es que en Betula y el Bagre y Zaragoza se desactivaron 3 ataques terroristas en los últimos días. El coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Lo que ha salido ha sido por redes sociales.Nosotros seguimos manejando más de 100 alertas presentadas a las diferentes unidades de policía que nos envían desde el nivel central de Bogotá y otras que se expiden aquí por nuestra seccional de inteligencia. Durante este año, Juan Camilo, ya el ejército y la policía ha hecho más de 200 capturas de miembros del Clan del Golfo en Antioquia. Ecopetrol no podrá cobrar la póliza de cumplimiento del contrato de helicópteros con Helicol. Todo esto porque para Seguros del Estado no se incumplió nunca este contrato. La noticia con Marcela Peña. Juan Camilo, sí, una carta de Seguros del Estado a Ecopetrol niega el pago de la póliza del cumplimiento, es decir, del seguro que tenía el contrato de helicópteros con Helicol. La compañía aseguradora acogió los argumentos de Helicol y dice, miren, la compañía no incumplió el contrato por su voluntad o por sus actuaciones, sino por un hecho de un tercero, y eso es algo que constituye una fuerza mayor. ¿Cuál es el tercero en este caso? La Aeronáutica Civil, que no hizo a tiempo algunos trámites que eran necesarios para poner a punto los helicópteros y poderlos inspeccionar y poner en funcionamiento. A esta hora denuncian fallas en el pago de subsidios de Colombia Mayor. Mateo Piñeros. Sí, señor Juan Camilo, pues por medio del Banco Agrario, el Departamento de Prosperidad Social está entregando el subsidio de Colombia Mayor para las personas mayores que no cuentan con una pensión o están en pobreza extrema. En los últimos 3 días han llegado denuncias desde Nariño, Córdoba, Cesar y Caldas, entre otras zonas, donde los adultos se están enfrentando a largas filas para recibir el pago. Dicen que hay desorganización, falta de información y pocos puntos que no dan abasto con la gente que está llegando, es decir, los adultos mayores en algunos casos están haciendo largas filas para poder recibir los recursos. Esto fue lo que dijo Magola García, una de las personas que estaba en esta situación en Circasia, Quindío. Ahora me encuentro aquí, veo demasiados adultos mayores, pero no hay derecho. Esto no puede seguir sucediendo. Pues yo ya voy a recibir mi dinerito, gracias a Dios, pero por favor, ¿a quién le rogamos? ¿Al gobierno? ¿A quién? Sobre el tema también se ha pronunciado la concejal de Pasto, Alejandra Guerrero, quien ha dicho que los adultos mayores se enfrentan a condiciones indignas para recibir el subsidio y asegura que en Pasto hay 3 puntos para hacerle el pago a casi 16.000 adultos mayores. Esta semana la Corte Constitucional debatirá si la corrupción en la unidad de gestión de riesgo llegó a influir en el trámite de la reforma pensional en el Congreso. Sergio Barbosa. Un día después de que se efectuara la captura de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, la Corte Constitucional, concretamente el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, hizo una serie de solicitudes a la Corte Suprema y a la Fiscalía para remitir los procesos contra los presuntos señalados del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El auto que decreta las pruebas fue notificado desde el jueves 8 de mayo y así las cosas. Se espera que los 9 magistrados que integran la Corte estudien en sala plena en los próximos días dichas pruebas que pidió el magistrado Ibáñez, como por ejemplo copia de la condena en contra de Snyder
Pinilla. La teoría que busca confirmar o desvirtuar el magistrado Jorge Ibáñez es si mediante el pago de presuntos sobornos a los entonces presidentes de Senado y Cámara todo el trámite de la reforma pensional estuvo viciado. Las próximas salas en la Corte tras esta petición del despacho del magistrado Ibáñez serán clave para definir el rumbo de una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora vamos a Cali porque hay protestas por la muerte de una estudiante atacada a disparos en el campus de la Universidad del Valle, esto en Palmira. Estefanía Toledo. A esta hora, miembros de colectivos feministas y compañeros de Cirley López, la mujer quien junto a su amiga fue atacada a disparos por un hombre en la sede de Palmira de la Universidad del Valle, protestan en las instalaciones administrativas de esta universidad en Cali exigiendo justicia por este crimen y mejoras en la ruta de atención a las víctimas de violencia de género. Con grafitis y pintura de color rojo vandalizaron las oficinas de la rectoría y a las afueras del plantel están realizando bloqueos intermitentes en plena vía pública. Horas antes, el novio de la estudiante que murió publicó un comunicado señalando que lo ocurrido con su pareja y su compañera es un profundo golpe a la comunidad universitaria, por lo que también se están convocando más actos de protesta y manifestación pidiendo justicia por este crimen. Mientras tanto, en la Clínica Palma Real de Palmira continúa en delicado estado de salud María José Valencia, la otra estudiante que resultó herida en el ataque, quien era la expareja sentimental del agresor. Día 36 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Hoy pasó al banquillo su primo Mario Uribe Escobar. Detalles con Juan Esteban Quintero. Juan Camilo, un testimonio muy importante el de Mario Uribe Escobar, quien fue senador de la República y también fue condenado por el caso de la parapolítica. Es importante la figura de Mario Uribe Escobar porque fue la persona que termina enlazando al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Diego Cadena. Ese primer encuentro se habría dado en un centro comercial en el año 2017 aquí en Bogotá. Escuchemos lo que dijo Mario Uribe. Señor, le recuerdo que esa conversación fue un día por la noche en Bogotá. Ese día se acabó. Yo estaba en Bogotá en mis actividades. Cuando llegué a Medellín, no sé si el día siguiente o uno más, cuando estaba en Medellín, llamé a Uribe. Uribe me dijo, tráigalo. Finalmente ese encuentro entre ambos se da en esa finca en Medellín, Juan Camilo, y dice también Mario Uribe que él no participó de esa primera reunión, que todo el tiempo le estuvo hablando fue con Lina Moreno de Uribe ese día del año 2017. Una macabra alianza entre militares y grupos armados ilegales sería la causa del asesinato de 11 militares en Ecuador. Nos informa desde Quito Hernán Higuera de la Alianza Informativa Latinoamericana. Ahora viene una investigación interna porque se intenta aclarar qué pasó con las operaciones de inteligencia que estaban dentro de la planificación operativa. Por ahora, la hipótesis de que el Comando de la Frontera y los Lobos hayan comprado información a militares es la más fuerte. Su poder que tienen económico, que podrían posiblemente doblegar el espíritu de un soldado. En el alto mando militar dicen tener motivos para sospechar que dentro de Fuerzas Armadas alguien pudo soplar los planes militares. Las investigaciones serán las que nos puedan realmente afirmar o negar aquella suposición. Es una hipótesis que no la descartamos, como lo digo. La organización Napo Ama la Vida mostró estas imágenes que según ellos fueron captadas días antes en la zona del Alto Punino y que reflejan lo caliente que está esta parte de la Amazonía ecuatoriana por el avance de la minería ilegal que tras años de explotación de oro es ahora un monstruo de 1000 cabezas. Hay ciertos factores que a veces limitan el accionar, pero como usted bien dice, hasta aquí. Desde el sábado en el límite entre Orellana y Napo hay acción militar contra los insurgentes del Comando de la Frontera y los Lobos, declarados objetivo militar. Se sabe que 4 de los 35 atacantes estarían heridos. Se han detectado las vías de huida y lo que se busca es evitar que crucen a Colombia. 1:00 p.m, 12 minutos, hora del almuerzo. Yo ahorita, Marce Peña, voy a comer de mi coca pasta, porque cuando uno está ya cerca de la quincena, comienza a alargar esa quincena y a raspar la olla, sí, y cuando no hay carne ni pollo, come pasta. Pero, ¿cómo así
que la pasta ya no va a ser fortificada. ¿Cómo es el cuento? Pues el cuento es el siguiente, Juan Camilo. El Ministerio de Salud está evaluando un nuevo decreto sobre los alimentos que deben tener añadido en la fábrica hierro y otras vitaminas. La sémola, que es un tipo de trigo que se usa para fabricar pastas, estaba en esa lista. La van a sacar. Lo que está advirtiendo la industria de molinería en Colombia es que lo que va a pasar aquí es que usted va a tener en la tienda una pasta menos nutritiva porque se va a perder el incentivo para que le agreguen hierro y vitaminas. Lo que pasa con la pasta usted lo puede encontrar ya en nuestra página web bluradio.com. Una pausa y volvemos con exclusivas y primicias. El director del DPS, Gustavo Bolívar, expresó en Mañanas Blue su versión acerca del reclamo que le realizó el presidente Petro en el evento realizado en Tibú, norte de Santander. Bueno, cuando a mí me llaman, incluso a mí se me acerca el edecán del presidente a decirme, director, tiene una intervención acá. Le dije, bueno, entonces yo me paré y fui y la hice. Ya había llegado el presidente. Lo que pasa es que el presidente... Nosotros ya estábamos ahí unas horas antes de que llegara el presidente y estábamos como calentando la reunión para que la gente no se fuera y la espera, que a veces es tediosa, porque él tenía otro acto también ahí en otro municipio, en Ocaña. Entonces pensamos que iba a parar primero allá, pero después vino primero a Tibú. Pero el todo es que nosotros estábamos ahí, digamos, como amenizando la reunión, y cuando llegó el presidente yo estaba al turno de la palabra, que nos habían dicho, vayan hablando mientras llega el presidente para que la gente no se aburra. Entonces estábamos en eso. Cuando llegó el presidente, tal vez me mantuvieron en esa lista y me llamaron. Entonces yo pasé. Di la información sencillamente que por solicitud del presidente a los adultos mayores de la zona que habían sido confinados o desplazados por la crisis humanitaria, pues que le íbamos a pagar un bono de pensión. Sigan Una exclusiva de Blue Radio. 1:15 p.m, mientras las utilidades de Ecopetrol caen y la posibilidad de traer gas desde Venezuela es poco clara. PDVSA, la petrolera de Venezuela, ha estado recibiendo cuantiosos recursos de Ecopetrol, la petrolera colombiana, y está esperando que la petrolera le pague más de 12.000 millones de pesos adicionales. Exclusiva de Marcela Peña hasta ahora. Juan Camilo, mire, según documentos oficiales de PDVSA Gas, sucursal Colombia, el año pasado esta compañía recibió pagos de Ecopetrol por 15.163 millones de pesos. El concepto del pago fue el plan bilateral de contingencias contra derrames de hidrocarburos para la protección de las cuencas hidrográficas transfronterizas, y según la compañía, los recursos fueron incluidos como inversión asignada al capital suplementario. En otras palabras, PDVSA Colombia se capitalizó con plata que le entregó Ecopetrol cuando lo que se esperaba, según el acuerdo de reorganización con la Superintendencia de Sociedades, era que la casa matriz de PDVSA, es decir, PDVSA Venezuela, le enviara los recursos. A pesar de los pagos que se hicieron el año pasado, hoy PDVSA dice las cuentas no están del todo saldadas. Hay un pago pendiente. Ese pago pendiente es por 2,9 millones de dólares, lo que al tipo de cambio de hoy supera los 12.000 millones de pesos. Si Ecopetrol paga eso, PDVSA podría ponerse completamente al día en el plan de reorganización y quedar saldada en Colombia. PDVSA le dijo a las supersociedades que no ha podido abrir una cuenta bancaria en Colombia por cuenta de las sanciones de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, por cuenta de que sigue en la lista Clinton. Lo que está haciendo la compañía es, por un lado, abrió cuentas, hágame el favor, Juan Camilo, a nombre de un tercero, y lo segundo es que está pagando platica y gastos en efectivo. Aún así, la compañía le dice a las supersociedades, yo soy completamente capaz de seguir como un negocio en marcha, no tengo planes de liquidarme, y uno de los argumentos que da es que sigue vigente el contrato con Ecopetrol para que Colombia le compre gas a Venezuela. Ese contrato está hoy en hibernación, está suspendido bajo una figura que se llama estabilización de equipos, que va hasta el 30 de noviembre de este año. Lo que querría decir que se vende gas desde el 1 de diciembre. Sin embargo, hay que decirlo, desde que están las sanciones de la OFAC todos los años, esa hibernación del contrato se sigue extendiendo. Y Ecopetrol sin utilidades, Marcela, sin cartera y sin caja.
pues cayendo las utilidades. Usted me dirá, esto es poquita plata para el tamaño de una compañía como Ecopetrol, que ganó 3 billones de pesos en el primer trimestre, y yo le diría, cada peso cuenta. Cambiamos de tema, seguimos con más exclusivas. Avanzan las operaciones ofensivas contra alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las FARC y todas las estructuras de este grupo armado ilegal. Sin embargo, las fuerzas militares detectaron una zona donde este criminal se movía con una aparente confort y tranquilidad hasta hace poco por la dificultad de su acceso. Felipe García. Según el general Edilberto Cortés, comandante de la 26ª Brigada del Ejército, las estructuras de las disidencias de las FARC que están delinquiendo en el Amazonas colombiano bajo el mando de alias Iván Mordisco son la Carolina Ramírez y la Jonier Arenas, ambas con incidencia sobre el eje del río Caquetá. Aunque la presencia de estos criminales en esta zona del país no es nueva, de acuerdo con el general, se convirtió en un área de confort, teniendo en cuenta que es plenamente conocida por su máximo cabecilla, quien inició su carrera delincuencial allí. Por ende, alias Iván Mordisco se sabe de memoria toda su geografía e hidrografía, convirtiéndose en uno de sus puntos estratégicos. No es que no hayan estado ahí antes. Yo lo que analizo más bien es que es un área de confort, donde definitivamente ellos han estado allí, pero nunca la habían hecho visible, en el entendido que particularmente, por ejemplo, Iván Mordisco nace en su inicio, forma de delinquir en estas estructuras, nace en este sector. Él era la estructura primero de Iván Ríos, conoce toda la geografía, conoce todo el tema de la hidrografía, sabe cómo moverse en ese territorio. Y pues particularmente son áreas donde las dificultades que se tienen como autoridades, como entes gubernamentales, como Ministerio de Defensa, en poder hacer operaciones sostenidas allí. Destaca el general Caicedo que el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares ha venido desarrollando operaciones sostenidas contra alias Iván Mordisco en esta zona del país, con el fin de hacer visible esa aparente área de tranquilidad, particularmente sobre el río Yarí, el Caquetá, el Caguán, la desembocadura del río Mirití Paraná y el propio río Apaporis. Felipe, gracias. Y el general en retiro Mauricio Santoyo, que en su momento fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene un pie afuera de la Justicia Especial para la Paz. En un documento que Santoyo le envía a la JEP, les dice: oigan, ustedes me están pidiendo lo imposible, yo no les puedo dar información sobre alianzas con los paramilitares porque simplemente nunca las tuvo. Información con Mateo Piñeros. El general en retiro Mauricio Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo y en Colombia ha sido investigado por las desapariciones forzadas de 2 defensores de derechos humanos. Ante la JEP, Santoyo negó sus alianzas con las autodefensas y su responsabilidad en los casos de desapariciones. Por eso ese tribunal está evaluando si lo expulsa o no. En este contexto, Santoyo le envió un documento a la JEP en el que insiste en su inocencia, pues dice que ese tribunal le está pidiendo información que no tiene, pues nunca participó en esos hechos. Por eso el general dice que le están pidiendo un imposible y que le están desconociendo sus derechos fundamentales. Por último, la defensa de Santoyo cuestiona a los magistrados, pues dice que no están haciendo una valoración objetiva, sino que están poniendo por encima la subjetividad y no las pruebas. Hoy en Resuelve Mejor con Cerdo. El presidente llegó acompañado de su hija Antonella, lo esperaba allí en Beijing la canciller Laura Sarabia. En la comitiva colombiana también están los ministros de Agricultura, de Ciencia, la encargada de Comercio, habrá nueva ministra de Comercio a propósito, liberal, en vísperas de la consulta popular, el ministro de Minas y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Quien no está en China es Gustavo Bolívar, sacado abruptamente del gobierno que presentó su renuncia la semana pasada. El presidente Petro decidió hacerle el desplante a Bolívar, que lo había querido tanto, que le había declarado su amor. Ahora el presidente Petro, en un acto pues lleno de descortesía, lleno de simbolismos, lleno de descalificaciones tácitas, le pidió que no estuviera más en actos públicos, a pesar de que el decreto oficial en la Casa de Nariño, el del DAPRE, dice que Gustavo Bolívar seguirá siendo director de Prosperidad Social hasta el próximo viernes, que es 16 de mayo. La experiencia espiritual nos lleva al amor, nos lleva a experimentarnos amados, valiosos. La experiencia espiritual nos hace entender que no somos simplemente el cumplimiento de una probabilidad, la realización de una probabilidad, que somos personas, que somos seres, que tenemos y merecemos amor.
el amor nos sostiene. Quien tiene una sana experiencia espiritual se sabe amado. Ese es el tema de lo racional, el man está vivo. Hoy quiero que tomes conciencia de que tú eres una persona amada. Tú sabes. Baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:23 de la tarde, los deportes en Meridiano Blue. La noticia del día es el anuncio realizado por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol en cabeza de su presidente Ednaldo Rodríguez, quien confirmó el arribo de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección de Brasil. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, el italiano que en las últimas horas sufrió la derrota 4-3 ante Barcelona en el Clásico Español, dirigirá su primer partido con la pentacampeona ante Ecuador por las eliminatorias al Mundial del 2026 el 6 de junio como visitante y el 10 de junio, día de su cumpleaños, recibirá a Paraguay en territorio brasileño. Y hablando del fútbol colombiano, fecha 18 de nuestro Balompié Atlético Nacional se consolidó como líder de la liga con 35 puntos tras vencer como local con nómina alterna 2-1 a Llaneros, mientras que Millonarios empató a 2 goles con Once Caldas en un duelo lleno de polémicas en el que los embajadores reclamaron 2 penas máximas. De igual forma, el arquero Álvaro Montero tuvo percances con la tribuna y con un policía al término del primer tiempo. Ni al Guajiro ni al técnico David González les gustó el proceder del oficial tras los elementos arrojados desde la grada. Álvaro, yo estoy ahí parado con él cuando él va saliendo y es al revés, es el policía el que lo trata como si fuera un delincuente. Incluso yo al ver eso me meto un poco en la mitad y le digo al policía que él no puede tratar así a un jugador. Está bien que él está queriendo hacer su trabajo, pero lo puede hacer de otra manera. En otros resultados, Santa Fe venció a Junior 2-1, Alianza derrotó al Cali 2-0 y lo dejó al borde de la eliminación. Tolima 3-1, Unión Magdalena, Bucaramanga 2-0 Medellín, Envigado 0, Águilas Doradas 2 y Fortaleza goleó 4-0 a la Equidad, que hoy decidió destituir a John Bodmer como su director técnico. La fecha 18 culminará hoy con el duelo Pereira-Pasto a partir de las 7:30 de la noche. Salah, Szoboszlai, brilliant take, across goal, Luis Díaz, 2-0. Glorious, glorious. Este fue el gol número 13 de Lucho Díaz en la Premier League. Fue ante el Arsenal en el empate 2-2 de su equipo, los Reds ante los Gunners. Perrault, Isco, la levanta muy bien, Isco, Cucho, ¡gol! Y viajamos a España porque allí el Cucho Hernández se reportó con sendo cabezazo para adelantar al Betis, que al final terminó igualando 1-1 contra el Osasuna. 4 goles en la temporada lleva el colombiano. Y si hablamos de colombianos, hay que reseñar la eliminación de James Rodríguez con el León en la Liga MX. Cruz Azul venció 2-1 con un 5-3 en el global al conjunto Esmeralda. James fue titular y disputó los 90 minutos. Su continuidad en el equipo es incierta. Asume la responsabilidad. Sadoma, Benjar, Siakan, jugada individual, rompe, bien, ataca. Buscó la falta, la encontró. Y de nuevo con el tablero se ayudó. Cerramos los deportes con NBA porque los Pacers se pusieron la serie 3-1 ante los Cleveland Cavaliers. 129-109 fue el resultado final que pone en jaque a los de Cleveland, que no pudieron contar con Donovan Mitchell por una lesión sufrida en el calentamiento previo. Todo en deportes. El presidente Gustavo Petro interrumpió el evento del pasado viernes en Tibú Norte de Santander para hacer un fuerte llamado a Gustavo Bolívar. Sobre esto habló el director del DPS en Mañanas Blue. Yo creo que tal vez ahí estuvo la confusión en el presidente, que él como yo pasé la renuncia el 30, pues no le estoy pidiendo al presidente que lea todas las cartas, pero ahí le había pedido que me dejara hasta el 16 porque estaba terminando un proceso y en el decreto que él le había firmado aparecía como hasta el 16. Por eso cuando me invitan de DAPRE, yo no tengo problema en ir. Además que no fue un regaño en Chapinero, fue un regaño trabajando en el territorio, para ir a Tibú
hay que coger aviones, helicópteros, pasar por encima de la guerrilla, hay que hacer muchas cosas que hacemos los funcionarios públicos que la gente tal vez no conoce, los miembros del gabinete sobre todo. Tenemos que estar arriesgando la vida en todas partes y yo estaba ya pues cumpliendo mi función hasta el último día, como lo tengo que hacer. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué piensa el presidente Petro acerca de la intención política electoral de Gustavo Bolívar? Esto nos contó el director del DPS en Mañanas Blue. Él prácticamente no se mete en temas políticos así de frente, pero sí me dijo piénselo muy bien, porque para poder ganar en 2026 ustedes necesitan tener un candidato más convocante. Eso quiere decir como un candidato que pueda reunir más fuerzas de otros partidos. Y le dije, bueno, presidente, yo soy consciente de eso, pero no me inhabiliten, no déjenme jugar. Le dije, en algún momento cuando a mí me toque bajarme, pues me bajo. Si es el caso, cuando aparezca ese candidato convocante que no lo tiene, pues yo me bajo, pero siéntase orgulloso, sí le dije, pues que alguien de las entrañas del gobierno y que incluso el funcionario del gobierno está encabezando la encuesta, porque eso demuestra que su gobierno no es un fiasco como mucha gente lo dice, sino que todavía hay un pedazo de Colombia que dice queremos continuar con este proyecto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para acceder a estos contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué información tiene la Iglesia sobre el secuestro de Liam José, de 11 años, por las disidencias de las FARC? Sobre esto habla el padre Diego Guzmán, director pastoral de la Arquidiócesis de Cali. Por ahora nosotros tenemos una disposición de hacer un acompañamiento de orden humanitario para que el niño pueda regresar al seno de su casa. El señor arzobispo en días pasados, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, emitió un comunicado donde primero rechazaba el hecho, pero también dejaba un canal abierto para cualquier gestión de orden humanitario, como históricamente siempre lo ha hecho la Iglesia en estos casos. En este momento sí hay una posibilidad de un acercamiento, pero todo está en una etapa inicial. Está en una etapa inicial el proceso de acercamiento, pero ¿qué está pidiendo ese grupo? ¿Qué están pidiendo las disidencias para la liberación del niño? No, en este momento algún tipo de pronunciamiento en ese sentido no tenemos. Hay una posibilidad de iniciar un camino de acompañamiento para el retorno del niño a su casa. Más detalles por ahora no tenemos, solo hay esa disposición de poder generar un camino que permita el retorno del niño a su casa. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Confiamos todos los días en su presencia en nuestro canal. Confiamos en esta relación que hemos establecido. Ustedes saben que son importantes para nosotros. Por eso preparamos la mejor información, damos la mejor opinión y abrimos nuestros espacios para que ustedes se expresen. Gracias por estar allí. Suscríbanse y compartan nuestro canal. Tú sabes. El gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, se comprometió a pagar mañana los subsidios pendientes a los operadores de energía. Toda la información aquí en Blue Radio. Desde el gobierno nacional aseguran que no hay riesgo de apagón en el país. Esto fue lo que dijo Víctor Paternina, director de Energía del Ministerio de Minas y Energía. Y no va a ocurrir, no porque, digamos, sencillamente sea, un formalismo por salirle paso o por mandar un mensaje de tranquilidad, no, sino porque, vuelvo y lo digo, contamos con un sistema eléctrico muy robusto desde lo técnico, pero también desde lo regulatorio, que a toda costa impediría ese tan anunciado apagón. Además, señaló que por orden del presidente se garantizará el pago de los subsidios a los operadores de energía en los próximos días. Dice que los avances serán a finales de mayo. En los próximos días nos pondremos al día con todas las obligaciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda justamente, y la orden de nuestro señor presidente es ponernos al día con el tema de subsidios. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Teniendo en cuenta el plan Tortuga que estaba previsto para esta semana y que el Sindicato de Migración decidió suspender. El rollazo político con Andrés Carmona.
1:33 p.m. Marcela Peña, ¿qué es un ministro delegatario? El que hace de presidente cuando el presidente no está. Reemplaza al presidente cuando el presidente se va de viaje. El último ministro delegatario que tuvimos fue Germán Ávila, el recién nombrado ministro de Hacienda. Pues el actual es Guillermo Alfonso Jaramillo. El actual es Guillermo Alfonso Jaramillo. Y don Andrés Carmona, cuéntenos usted, explíquenos por favor, ¿cuál es el lío que se armó? Porque en su momento el viernes pasado salió un decreto nombrando a Armando Benedetti como ministro delegatario. Armando Benedetti, que no tenía partido hasta hoy, parecer. O parece que todavía no lo tiene. O parece que todavía no lo tiene. Es una historia bastante interesante. Duró 3 horas de delegatario. Así es, duró cerca de 3 horas la designación de ministro delegatario. Benedetti con el funciones breve. Presidenciales. No, el ultra breve. Porque a través de un decreto que fue conocido por Blue Radio el día viernes, se mostró cómo Armando Benedetti iba a asumir durante el viaje del presidente Gustavo Petro a la China, que se está realizando en este momento, el cargo de ministro delegatario con funciones presidenciales. Sin embargo, horas después de revelado ese decreto, el presidente Gustavo Petro, en un intento de desmentir a Blue Radio, cuando no era mentira, dijo que eso no era cierto y que iba a nombrar a Guillermo Alfonso Jaramillo como habitualmente lo hace. El tema es que el decreto existía, el decreto se bajó y luego se publicó el nuevo decreto con la designación de Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero hay más tela en esa historia, en ese autodesmentido del presidente Gustavo Petro. Y es que a la mesa directiva del Senado llegó una carta del presidente Petro. Por ley, él tiene que informarle al Senado cuando va a salir del país. Sí. Y esa carta dice que quien va a asumir las funciones es el ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda. Se suma además el decreto. Sí. La ley es clara. Exactamente, 2 veces. La ley es clara. Tiene que asumir un ministro del partido que avaló al presidente Gustavo Petro o al partido del que es originario el presidente Gustavo Petro, en este caso Colombia Humana, como ha ocurrido con Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, o en el caso de Gloria Inés Ramírez, que aunque es de la Unión Patriótica, pues fue uno de los partidos que avaló al presidente. Comunista. Del Partido Comunista, pero recuerde que el Partido Comunista y la Unión Patriótica tienen ahí un tema, una personería jurídica como compartida, por así decirlo. Bueno, en ese caso, para supuestamente nombrar a Benedetti, presentaron una justificación, una constancia de la Secretaría General de la Colombia Humana, señalando que el señor Armando Benedetti Villaneda es militante de la Colombia Humana, óigame la fecha, desde el 15 de diciembre de 2021. De toda la vida. De toda la vida. Pero escuche usted lo que acaba de decir hace pocos minutos en el Palacio el ministro del Interior, Armando Benedetti. Aunque cuando yo me pasé para apoyar a Petro, a presidente, en octubre del 2020, quedamos en que yo entraba a Colombia Humana. No solamente basta alzar la mano y decir yo soy de Colombia Humana, sino que debe haber un registro en el computador, por así decirlo, del partido. Y no lo había. Ahora, según él, no hay registro y él no es militante de Colombia Pero luego Humana. él no hizo campaña con... Sí, pero una cosa es hacer campaña, otra cosa es pertenecer a un partido. Usted tiene que estar afiliado y hay un registro en el Consejo Nacional Electoral. Y en el CNE le respondieron a nuestro director Ricardo Ospina que no ¿Todavía dan carne para pertenecer a un partido, Andrés? No, por lo menos eso es una ficha de inscripción, un papel que uno firma y pone la huella y ya. Por eso, o sea, un registro. ¿No lo tiene Benedetti? No lo tiene, un carnet de militante, no lo tiene. Ahora, el tema es, no lo tiene, y entonces ¿eso qué significa? Pues desde el partido, la secretaria Andrea Camila Vargas de la Hoz señaló que según los estatutos de Colombia Humana, en su artículo 7º, la membresía es desde los 14 años y es para quienes se identifiquen con los principios, fines y programas del movimiento. Es decir, para los estatutos de Colombia Humana, un militante o un miembro es la persona que se identifica con los principios y valores de Colombia Humana. No necesariamente tiene que tener carnet, pero el tema es jurídico y legal y ahí queda la pelota. Y la otra pelota, don Andrés, aprovechando que usted está aquí para preguntarle, es la pelota de la consulta popular, porque otra vez se mueve la calculadora política y yo quiero saber hoy, ¿alcanza o no alcanza el voto del gobierno para que la consulta pase?
Pues ya quedan pocas horas para que en la plenaria del Senado comience esa discusión de lo que va a ser el concepto de la consulta popular. Se espera que mañana inicie el debate y se dé la votación el miércoles. Aunque en el pacto histórico están optimistas, le mandaron un mensaje al presidente del Senado, Efraín Cepeda, la senadora María José Pizarro. Estamos, y aquí vale la pena emitir una alerta, tenemos hoy una mesa directiva que no brinda garantías para que esta consulta pueda ser tramitada en el Senado de la República, en la plenaria del Senado de la República, y por lo tanto es un llamado a que se brinden todas estas garantías. Pero desde la oposición ya han señalado que van con toda a hundir la consulta. El senador por el partido de la U, Juan Felipe Lemos. No estoy de acuerdo con entregarle un instrumento político al gobierno nacional para desviar la atención de la opinión pública, para maquillar la incapacidad que ha mostrado para gobernar a lo largo de estos 3 años y simplemente continuar exasperando a través de los ánimos de la gente con ese discurso de odio, la polarización y división que está enfrentando la nación. Los votos están apretados, según las cuentas que tenemos hasta el momento, 51 por el sí, 53 por el no. Ahí van a ser cruciales los votos de los liberales y del partido de la U, y tengan en cuenta a los ausentes y a los enfermos, porque como esto es votación de mayoría simple, muchos podrían no asistir para que baje el umbral y el gobierno pueda aprobar la consulta. Y a los que van al baño en ese momento. No, por eso salen, recuerde usted, salen al baño. Les da hambre, están enfermos, alguien los llamó de urgencia, tuvieron que atender algo. Pongámosle mucho cuidado a esos que no van a estar en la votación. Más que a los que dicen que sí y a los que dicen que no, a los que se desaparecen en ese momento. Y a Benedetti el breve y a la consulta popular se le une otro problema al petrismo, y es el regaño que le pegó el presidente Gustavo Petro a Gustavo Bolívar, el hombre afín al petrismo, el hombre que le dijo al presidente que lo amaba y que puntea en las encuestas. Carolina Otero. Recordemos que el presidente Gustavo Petro interrumpió durante un evento en Tibú para manifestar su inconformidad con la participación del todavía director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien anunció proyectos de inversión social pese a haber presentado su carta de renuncia. A pesar de este roce, integrantes del pacto histórico aseguran que aunque hay disputas, ya se ha aprobado una ruta electoral para seguir de cara al 2026. Escuchemos al representante Gabriel Becerra. Independientemente de las disputas, de las contradicciones que es natural en un escenario electoral y preelectoral se presenten, Gustavo Bolívar saldrá del gobierno el próximo 16 de mayo, podrá participar de este proceso de selección. Así también lo dijo el representante Alejandro Campo. Estamos pensando en una consulta para escoger nuestro candidato del pacto histórico, para que se pueda enfrentar una consulta abierta con los candidatos o precandidatos del Partido Verde, con los candidatos que ven del saltismo. Y es que dentro de los aspirantes del petrismo señala precisamente también a otros nombres, como por ejemplo la senadora María José Pizarro, la exministra Carolina Corcho, entre otros. Fundación Grupo Social. El Sindicato de Migración decidió suspender el plan Tortuga previsto para esta semana por las bonificaciones que le adeuda el gobierno. En Mañanas Blue, Jason Mesa, presidente de OSEMCO, explicó qué significa el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda. Néstor, si hacemos remembranza, vamos a darnos cuenta que nosotros empezamos esta acción desde octubre del año pasado, pocos días antes de la COP16. El objetivo era hacernos sentir en esos escenarios de relevancia, pues porque Migración Colombia no tiene otro escenario más relevante, pues digámoslo así, para que se hiciera notorio visible. En ese momento hicimos una negociación el 5 de diciembre, en la cual ustedes también nos dieron una mano con su espacio, y en ese momento la negociación incluyó la expedición del decreto de ampliación de planta para que se solucionara el problema de personal que estaba engavetado en un cajón por ahí, quién sabe en dónde. 1:42, Jessica.
¿Usted conoce el departamento del Guainía? No, aún no tengo la fortuna de conocer el departamento de la Guainía, pero mi hermana sí vivió allí un año y he escuchado maravillas. ¿Y sabe qué es lo último que me encontré? Cuénteme. Que este sábado 17 de mayo se va a llevar a cabo la gran feria Saberes y Sabores Amazónicos del departamento del Guainía. Se escucha muy bien. Y si quiere, de una vez lo invito, Sebastián. Cuénteme, a ver, pues mire, de una vez vaya anotando en su agenda. Sábado 17 de mayo, entre las 2 de la tarde y 8 de la noche, nos vamos para el Guainía a esta gran feria, Sebastián. O sea, salimos desde el viernes temprano. ¿Quiere saber algo? La economía del departamento de manera cultural y social se está fortaleciendo a través de este tipo de ferias implementadas por esta gobernación, por la gobernación del departamento del Guainía. Y es que Sebastián no le he contado lo más lindo. ¿Qué es lo más lindo? A ver, mire, escuche, pues es que esta feria es un evento consolidado como un espacio de encuentro, integración comunitaria que estará orientada en preservar, promover y sobre todo transmitir a las nuevas generaciones la riqueza cultural y patrimonial de nuestras comunidades. Así que desde el viernes vamos para el Guainía y allá nos estaremos viendo en esta feria. El sábado 17 de 2 de la tarde a 8 de la noche, la primera feria Saberes y Sabores Amazónicos del Guainía. Los gobiernos de China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial que por ahora frena la guerra de aranceles que había desatado el presidente Trump al comienzo de su mandato. Después de apenas horas de negociación, el anuncio fue hecho en Ginebra, en Suiza. China se compromete a bajar del 125 al 10% los aranceles, que había sido la respuesta de China. Y Estados Unidos, que por capricho del presidente Trump alcanzó a poner aranceles del 145, los está bajando hoy al 30% para productos chinos. Un acuerdo que va a estar vigente inicialmente durante 90 días. Pero 90 días prorrogables, que quiere decir los dos países, las dos potencias, los dos gigantes, se ponen de acuerdo alrededor de un TAC comercial serio. Por primera vez en estas reuniones entre China y Estados Unidos, las que terminaron esta madrugada, las dos economías se comprometen a frenar el comercio de fentanilo, de sus precursores, que había sido la razón por la cual el presidente Trump fue tan estricto y tan caprichoso a la hora de poner los aranceles, alegando que desde Pekín no se estaban tomando las medidas para frenar la producción y exportación ilegal de estos químicos. El expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó al país en calidad de asilado político, luego de que Nicaragua se negara a aceptarlo debido a la circular roja de Interpol que pesa sobre él. La Cancillería colombiana concedió el asilo político argumentando razones humanitarias y de protección de personas que son perseguidas por motivos políticos, de acuerdo con el propio Martinelli. Hoy hace exactamente un año. A ver a esta hora en Meridiano Blue. Les hablamos ahora de la delicada situación por la emergencia por lluvias en el país. Hay alerta roja en la región de La Mojana. Vanessa Saldarriaga. Juan Camilo, le cuento que es preocupante porque hay desbordamientos de ríos debido a que continúa ingresando agua por los sistemas de caños y ciénagas asociados al rompimiento del dique de Caregato. Recuerde usted que por esto hay inundaciones desde hace varios años, pero ahora la situación está incrementando, pues Guaranda, Majagual, San Benito Abad, Caimito, San Marco y Sucre, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo, ya suma 3.764 damnificados. A esto súmele que se están bloqueando algunas vías de acceso debido a las inundaciones. Esto es lo que cuenta al respecto Pedro Ramos, presidente de la Junta de Acción Comunal de Majagual. Hoy los niveles del agua han superado lo histórico. Precisamente al día de ayer amaneció la carretera de que comunica San Marco Majagual en el kilómetro 45 partida, ahí entre el corregimiento La Sierpe y Vereda del Niño Nuevo. Y esta situación es muy preocupante porque asociado también a estas inundaciones se están incrementando los contagios en el departamento de Sucre de dengue. De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Salud, los casos de contagio en el departamento de Sucre han incrementado un 102% en las últimas 10 semanas. Vanessa, gracias. Y mientras tanto, en Cimití, sur de Bolívar, ya son más de 1.000 personas damnificadas por las lluvias. Dálida Orozco.
Una verdadera emergencia viven los habitantes del municipio de Cimití, en el sur de Bolívar, por cuenta de las intensas lluvias de los últimos días y el desbordamiento del río Magdalena. Cientos de cultivos arrasados, pérdida de animales, vías sin acceso, innumerables daños en viviendas y escuelas e incluso corregimientos y veredas completamente inundados. Es el crítico panorama hoy en este municipio. Según datos de la alcaldía, a la fecha hay 1.119 personas damnificadas. Sin embargo, esta cifra se podría duplicar. Los corregimientos más afectados son Campo Payares y Paredes de Ororia, en donde las corrientes arrasaron con todo. Wilman Quintana, alcalde de Cimití. Total pérdida están los dos corregimientos, los principales, Campo Payares y Paredes de Ororia, y dos veredas también de Garzal perdido, total todo perdido, los cultivos de la gente, las casas casi todas hundidas al pie del techo. No, terrible. Una situación similar se vive en los municipios de Morales y Montecristo, en donde se estiman más de 400 familias afectadas por las lluvias. La cosecha cafetera está en riesgo por cuenta de estas fuertes lluvias. Nelson Murillo. Las intensas lluvias de los últimos días están afectando la maduración del grano en los cafetales quindianos. Así lo confirmó el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vázquez. La cosecha que empezaba a mediados de mayo se desplazó 3 semanas. Entonces, en este momento llevamos el 25% de la cosecha de este primer semestre, con expectativa de que se dé ese pico que esperábamos en mayo en el mes de junio. Las condiciones no han favorecido en cuanto a esa maduración del grano y también a la floración. A pesar de esta situación, hasta el momento la recolección de la cosecha va en 36% en la zona de cordillera y del 32% en la zona plana del departamento. Por eso todavía se esperan recolectores para la presente cosecha en el Quindío. Fueron incautadas 2 toneladas de marihuana de sabores y capturadas 6 personas en Bosa. Sobre esto habló el secretario de Seguridad, César Restrepo, en Mañanas Blue. Las bandas delincuenciales, Cristian, en la ciudad se financian con los recursos que se producen a partir de la venta de, por ejemplo, estas 400.000 dosis. Esos 3.000 millones de pesos que pueden producir estas dosis de marihuana, lo que llevan es a financiar a los sicarios de las mismas bandas con... El presidente Gustavo Petro se encuentra en la China en el marco de la cumbre de la CELAC. Hoy recorrió la muralla china y desde allí anunció e insistió, confirmó que va a firmar el Tratado de Cooperación Comercial de la Ruta de la Seda con Xi Jinping. Marcela Peña, ¿qué es este Tratado de Cooperación Comercial de la Ruta de la Seda? Es que sabe que uno de los problemas, Juan Camilo, es que no es exactamente un tratado de cooperación comercial. Esta es una iniciativa del gobierno chino desde 2013 que ha permitido la inversión en infraestructura en muchísimos países del mundo. Para que usted se haga una idea, el Foro Económico Mundial calculó que para 2023 ya se habían invertido más de $1 billón en proyectos de todo tipo. Xi Jinping, por ejemplo, dice que la ruta incentiva inversiones en la tierra, el aire, el océano y el internet, y esto se lo estoy diciendo literal. Ha convertido esto también a China en uno de los mayores tenedores de deuda del mundo, y una de las preocupaciones de los analistas es que esta cooperación de China con los distintos países suele ser poco transparente. Hablamos con José Ignacio López, el presidente de ANIF. Que ha generado unas condiciones de deuda muy importantes y por tanto cierto grado de dependencia económica frente al gobierno chino, también porque muchos de estos proyectos no tienen la suficiente transparencia y no se conoce al final bien los términos y los compromisos. No se conoce a qué se compromete uno cuando acepta esas inversiones tan importantes del gobierno chino. El otro problema y la otra razón por la que hay muchísimos empresarios preocupados con este anuncio del gobierno nacional es por el momento en el que se da. Lo saben ustedes, estamos en plena guerra comercial. Habló el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Es una provocación innecesaria con nuestro principal socio estratégico y comercial. Y es que Estados Unidos está mirando con lupa todo lo que está haciendo China y todos los países que están cooperando con China. Le voy a dar una ayuda para la memoria. ¿Usted se acuerda que a comienzo de año Donald Trump dijo que iba a recuperar el canal de Panamá así fuera por la fuerza? Sí, claro.
¿Qué hizo Panamá en ese momento? Pues anunció que se baja este año de la ruta de la seda. Entra @Blue Radio. Fueron incautadas 2 toneladas de marihuana de sabores y capturadas 6 personas en Bosa. Versión número 17 del Congreso Nacional de Energía de Acolgen. La doctora Natalia Gutiérrez es su presidenta. Doctora Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, gracias por la invitación a ti y a Blue y a todos los que nos están oyendo. Quiero comenzar hablando sobre el retraso en los proyectos para expandir la producción y distribución de energía eléctrica en Colombia. ¿Cómo se puede aumentar la oferta? Bueno, nosotros venimos reiterando desde hace ya varios años que estamos viendo un déficit entre ese colchón que teníamos para atender la oferta y la demanda de energía. Nosotros estábamos acostumbrados a un escenario de 2 dígitos, ¿sí? Y ya para este año, de acuerdo a información de XM, que es el operador del mercado, que es público, nos está diciendo que estamos en un margen negativo, estamos en menos 1.4% en ese colchón. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tuviéramos un evento climático extremo, una sequía larga, un fenómeno del Niño, no tendríamos suficiente energía en firme para atender la demanda de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos preocupa? Que proyectos como los de La Guajira, 2.500 megas que estábamos esperando y que debieron haber entrado hace mucho tiempo, no han entrado. Tenemos un atraso casi acumulado de 3.500, 4.000 megas, eso es aproximadamente el 30% de la demanda actual de energía, ¿sí? Que no ha entrado desde el 2020, desde el 2021, 22 en adelante, y esto se ha venido acumulando, sumado, digamos, a proyectos que no se pudieron construir y proyectos que en este momento se están construyendo porque tienen unos atrasos gigantescos, ¿sí? ¿Cómo está hoy la inversión en materia energética en Colombia, doctora Gutiérrez? Nosotros estamos calculando que para atender la demanda de los años que vienen tenemos que hacer inversiones entre 10 y 12 billones de pesos anuales, Ricardo. Y lo que sí es cierto es que le hemos dicho al gobierno nacional, necesitamos que se den las señales de subasta. Cuando el gobierno saca toda la regulación y hace toda la convocatoria de subasta, nosotros nos encargamos de hacer las inversiones. Este es un sector en el que el sector público no tiene que poner parte de su presupuesto general de la nación, no tiene que sacar recursos y nosotros solo con señales de política pública estamos dispuestos a hacer las apuestas que hemos hecho durante los últimos 30 años. Doctora Gutiérrez, estamos muy cerca ya de la edición 17 del Congreso Nacional de Energía. ¿Qué se van a encontrar las personas que puedan asistir? ¿Cuál es la idea este año? Bueno, este es un evento que todos los años es de alto impacto en el sector. Reúne la academia, las empresas, los gremios, los congresistas, al gobierno nacional, expertos nacionales, expertos internacionales. Y lo más importante es que aquí estamos hablando de las dinámicas de no solo de Colombia, sino del mundo, ¿sí? En esta versión tendremos conversaciones relacionadas con balances de energía, con el mercado de confiabilidad, que es el que nos ha permitido estar encendidos los últimos 30 años. ¿Cómo aumentamos la oferta? ¿Qué señales de expansión requerimos para crecer ordenadamente? Y las lecciones aprendidas de lo que está pasando en los casos internacionales, que yo creo que tenemos mucho de qué hablar sobre eso. Por supuesto, y ahí estaremos muy pendientes de esta edición del Congreso de Acolgen. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez. Gracias, Ricardo, a ustedes, a Blue, y qué rico que nos acompañan en nuestro próximo congreso.